El conflicto israelí-palestino es un tema complejo con raíces que se remontan a principios del siglo XX. La historia comienza con dos pueblos, ambos con reclamos históricos sobre la misma tierra. Para los judíos era su antigua patria, un lugar de profunda importancia religiosa y cultural. Para los palestinos era su hogar desde hacía generaciones, donde habían construido sus vidas y comunidades. A finales del siglo XIX y principios del XX, surgió el movimiento sionista, que abogaba por un Estado judío en Palestina. Esto coincidió con una creciente migración judía a la región, impulsada en parte por el creciente antisemitismo en Europa. Esta migración, sin embargo, creó tensiones con la población árabe palestina existente. Los británicos, que controlaban Palestina después de la Primera Guerra Mundial, se encontraron atrapados en medio de este conflicto creciente. Su intento de equilibrar las aspiraciones de ambos bandos finalmente fracasó. El escenario estaba listo para un conflicto que continuaría escalando durante décadas. La creación de Israel en 1948, si bien fue un acontecimiento trascendental para el pueblo judío, tuvo un costo significativo para los palestinos. La guerra en torno a la creación de Israel provocó el desplazamiento de cientos de miles de palestinos, creando una crisis de refugiados que continúa hasta el día de hoy. Este evento, conocido como la Nakba, catástrofe por los palestinos, sigue siendo una experiencia profundamente traumática grabada en su memoria colectiva. La Declaración Balfour de 1917 es un documento fundamental en la historia del conflicto israelí-palestino. En esta declaración, el gobierno británico expresó su apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina. Si bien la declaración también enfatizaba la necesidad de proteger los derechos de las comunidades no judías existentes, alimentó las tensiones al aumentar los temores de desplazamiento de los palestinos. El plan de partición de la ONU de 1947, que proponía la división de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe, fue otro momento decisivo. Si bien fue aceptado por los líderes judíos, fue rechazado por los líderes árabes y el plan nunca se implementó. La Declaración de Independencia de Israel en 1948 desencadenó la Primera Guerra Árabe-Israelí, lo que complicó aún más la situación. La guerra de 1948, en la que Israel salió victorioso, tuvo profundas consecuencias para ambos bandos. Para Israel, solidificó su existencia como Estado. Para los palestinos, supuso la pérdida de tierras y el desplazamiento de cientos de miles de personas. Este desplazamiento y la negativa a permitir su regreso sigue siendo una cuestión central del conflicto en la actualidad. Después de la guerra de 1948, Israel controlaba más territorio del que le había asignado el plan de partición de la ONU. Cisjordania quedó bajo control jordano y la Franja de Gaza bajo administración egipcia. Esta división complicó aún más el conflicto, preparando el escenario para futuras guerras y tensiones continuas. El conflicto israelí-palestino se caracteriza por una compleja red de cuestiones interconectadas, cada una de las cuales es fuente de profunda división y controversia. Una de las cuestiones más delicadas e intratables es el Estatuto de Jerusalén. Venerada por judíos, musulmanes y cristianos, Jerusalén tiene una inmensa importancia religiosa e histórica para las tres religiones. Para los judíos, Jerusalén es su ciudad más sagrada, donde se encuentra el muro occidental, un vestigio del Segundo Templo. Para los musulmanes es el lugar donde se encuentra la mezquita de Al-Aqsa, el tercer lugar más sagrado del Islam. Los cristianos veneran Jerusalén como el lugar donde Jesús vivió, murió y resucitó. Las reivindicaciones contrapuestas sobre Jerusalén, en particular sobre la ciudad vieja y sus lugares sagrados, la convierten en un foco de violencia y en un obstáculo importante para la paz. La cuestión de los refugiados palestinos es otro de los principales puntos de fricción. El desplazamiento de palestinos durante la guerra de 1948 y los conflictos posteriores creó una crisis humanitaria y un legado de desposesión. El derecho al retorno de estos refugiados y sus descendientes sigue siendo una reivindicación fundamental de los palestinos que Israel ha rechazado sistemáticamente. Las disputas fronterizas, los asentamientos y la continua ocupación israelí de Cisjordania son otras fuentes de tensión. La expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, considerada ilegal por el derecho internacional, ha exacerbado las tensiones y socavado la posibilidad de una solución de dos estados.
La construcción de la barrera de separación, que Israel argumenta que es por seguridad, ha sido condenada por los palestinos como una apropiación de tierras. Sección 4. Ecos de violencia. El conflicto de 2021 y más allá. El conflicto israelí-palestino es una realidad vivida por millones de personas en ambos bandos. Los brotes de violencia periódicos sirven como un crudo recordatorio de la fragilidad de la situación. El conflicto de mayo de 2021 presenció intensos combates entre Israel y Hamás en la Franja de Gaza. Se desencadenó por tensiones por los desalojos de familias palestinas en Jerusalén Este y enfrentamientos en el recinto de la mezquita de Al-Aqsa. Hamás disparó cohetes contra Israel, provocando un intenso bombardeo israelí. El conflicto duró 11 días, con una devastadora pérdida de vidas. Israel también informó de varias víctimas por disparos de cohetes de Hamás. Los combates causaron una destrucción generalizada en Gaza. El conflicto de 2021 puso de manifiesto la urgente necesidad de una solución justa y duradera. El ciclo de violencia pone de manifiesto el fracaso de la comunidad internacional a la hora de abordar las causas profundas del conflicto. Sección 5. Una crisis humanitaria, Gaza y Cisjordania. El conflicto israelí-palestino ha creado una grave crisis humanitaria, especialmente en la franja de Gaza y Cisjordania. Gaza, bloqueado por Israel y Egipto, enfrenta escasez de alimentos, agua y medicinas. El bloqueo israelí ha restringido la circulación de personas y mercancías, paralizando la economía. En Cisjordania, la ocupación israelí ha creado un sistema de segregación y desigualdad. Los palestinos enfrentan dificultades para acceder a la atención sanitaria, educación y oportunidades económicas. La barrera de separación ha aislado a las comunidades y restringido su acceso a los recursos. La crisis humanitaria en Gaza y Cisjordania es compleja y multifactorial. Sección 6. La búsqueda de la paz. Esfuerzos y obstáculos internacionales. A pesar de décadas de conflicto, la búsqueda de la paz en el conflicto israelí-palestino ha sido un empeño constante, aunque esquivo. Numerosos esfuerzos internacionales, liderados por diversos actores, han tratado de negociar una solución duradera. Estos esfuerzos han abarcado desde conferencias de paz y negociaciones hasta intentos de mediación y resoluciones de la ONU. Los acuerdos de Oslo, firmados en la década de 1990, representaron un hito importante en el proceso de paz. Los acuerdos establecieron la autoridad palestina, concedieron una autonomía limitada a los palestinos en partes de Cisjordania y la Franja de Gaza, y esbozaron un marco para futuras negociaciones. Sin embargo, el proceso de Oslo fracasó en última instancia al no resolver cuestiones clave como los asentamientos, Jerusalén y los refugiados. La comunidad internacional, a través de la ONU, ha desempeñado un papel importante en la respuesta al conflicto. Numerosas resoluciones de la ONU han pedido el fin de la ocupación, una solución de dos estados y una solución justa a la cuestión de los refugiados. Sin embargo, la falta de voluntad política y las complejidades sobre el terreno han obstaculizado la aplicación de estas resoluciones. Los obstáculos para la paz siguen siendo formidables. La falta de confianza entre las dos partes, la violencia continua, la expansión de los asentamientos y las divisiones internas dentro de las sociedades israelí y palestina siguen obstaculizando los progresos. La ausencia de una estrategia internacional clara y unificada complica aún más la situación. Sección 7. Tendiendo puentes. El poder del diálogo y el entendimiento. El camino hacia la paz en el conflicto israelí-palestino, aunque plagado de desafíos, reside en última instancia en el diálogo, el entendimiento y la reconciliación. Si bien las soluciones políticas son esenciales, la verdadera paz requiere abordar la profunda desconfianza, el miedo y la animosidad que han alimentado el conflicto durante generaciones. Las iniciativas interpersonales que fomentan el diálogo y el entendimiento entre israelíes y palestinos de a pie ofrecen un rayo de esperanza. Estas iniciativas, a menudo lideradas por organizaciones de la sociedad civil, crean espacios para la interacción, la empatía y la ruptura de estereotipos. Al compartir historias, experiencias y aspiraciones, israelíes y palestinos pueden empezar a verse no como enemigos, sino como seres humanos.
La educación también desempeña un papel fundamental a la hora de desafiar los discursos de odio y promover una cultura de paz. Al enseñar sobre el conflicto de forma equilibrada y matizada, los educadores pueden dotar a las futuras generaciones de la capacidad de pensamiento crítico y la empatía necesarias para construir un futuro más pacífico. El camino hacia la paz en el conflicto israelí-palestino es largo y arduo. Sin embargo, invirtiendo en el diálogo, el entendimiento y la reconciliación, es posible crear un futuro en el que tanto israelíes como palestinos puedan vivir juntos en paz, seguridad y dignidad.